Que Dios les bendiga, muy buenos días a todos. En esta mañana le doy gracias al Señor por esta nueva oportunidad y pues quiero ante todo hacer algunos anuncios para que no se me olvide al final. Tenemos una semana bien busy, como dicen, bien ocupada. Y para los hermanos de la iglesia, sobre todo es que hago esto, estamos tomando la decisión de apoyar todas estas actividades del distrito que van a tener lugar durante esta semana en motivo de la celebración de los 75 años del comienzo de la obra nazarena acá en la ciudad de San Antonio. Por lo que vamos a estar teniendo los servicios, con la excepción del miércoles, en otros lugares. El miércoles tenemos nuestro estudio bíblico como de costumbre, pero el viernes 22 va a tener lugar un servicio de apertura en la iglesia de Las Palmas a las 7 de la noche. Este será un servicio dirigido por la JNI. Repito, viernes 22 a las 7 de la noche en la iglesia del Nazareno de Las Palmas para comenzar esta celebración. Servicio dirigido por la JNI. Después el sábado 23, con la gracia de Dios, estaremos reunidos en la primera iglesia del Nazareno, aquí en San Antonio. Esta será una reunión también con motivo de esta celebración. Sábado 10 en la primera iglesia del Nazareno, a las 10, sábado 23, perdón, a las 10 de la mañana va a tener lugar este servicio en la primera iglesia del Nazareno. El mismo sábado, pero a las 6 de la tarde, tendrá lugar la cena en el rancho Los Pinos. Bueno, hasta ahora nadie ha dicho de ir, pero si acaso todavía hay chance hasta el miércoles. Quizás el viernes también puedan pagar si quieren en el culto de jóvenes. Esta es una cena que va a tener lugar en este rancho Los Pinos. Se encuentra en el 11.781 Flower Road, Atascosa, Texas. Los tickets tienen un costo de $15 por adulto y 7 por niños, por si alguien está interesado. Sábado a las 6 de la tarde en el rancho Los Pinos. El domingo, y esto es bien importante, hermanos, quiero que nos ayuden a correr a bola, como decimos, para que nadie vaya a ir a la iglesia local y encuentre que está cerrada. El domingo a las 10 de la mañana nos vamos a dar cita en el Milan Park, en el downtown de San Antonio, que se encuentra en esta dirección, 500 Commerce Street. Está allí frente al hospital de niños de San Antonio. Domingo a las 10 de la mañana, para tener lugar. Esta reunión va a ser en el lugar donde comenzó la obra hace 75 años, aquí en San Antonio. Entonces es un parque grande y allí pues buscaremos dónde estacionarnos y bueno, tendremos nuestra reunión, si Dios lo permite. Midland Park, en el downtown de San Antonio, 500 Commerce Street. Y el mismo domingo, a las 3 de la tarde, tendrá lugar el servicio de clausura. Será en la iglesia central, acá en San Antonio, a las 3 de la tarde. Bueno, pues espero que apoyemos esta actividad, que estemos presentes en la mayoría de estos servicios, si no puede ser en todos, en algunos. Sobre todo, pues el domingo, que será un día de gran celebración, recordando el comienzo de la obra en ese lugar de la ciudad de San Antonio. Bueno, hermanos, en esta mañana quiero invitarles a la reflexión bíblica. No será nada complicado. Estamos tratando de hacer las cosas simples, pero profundas a la vez. Verdades que a veces consideramos que ya las conocemos, pero muchas veces olvidamos, ¿verdad? La Escritura nos dice
que tenemos que tener cuidado con nuestro adversario, el diablo. O sea, nos manda la Escritura a velar y a ser cuidadosos. Dice el apóstol Pedro, porque vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y sabemos que si vamos a mencionar a los enemigos comunes del cristiano, pues tendríamos que mencionar entre ellos a Satanás, porque Satanás es el enemigo de nuestras almas. No es el único. Tenemos que tener cuidado del mundo, tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, de la carne, de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Pero no es menos cierto que hay un enemigo que es Satanás y que la Biblia nos advierte a que debemos ser cuidadosos, porque él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Algunos han tratado de restarle importancia a esto y dicen, bueno, Satanás es como un león, pero no es león, es un gato, nada más. Y se confían. Pero la realidad es que la Escritura nos dice que debemos conocer también las artimañas de este enemigo, porque no es diablo por gusto. Y como dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Es decir, que sabemos que el diablo no es omnisciente, como Dios, que conoce todas las cosas. Pero debemos pensar que lo que no lo sabe, se lo imagina. Porque es que lleva mucho tiempo engañando. Entonces, la advertencia debe ser tomada en serio. Porque si nos descuidamos en nuestra vida espiritual y pensamos que no hay nada que temer, porque el diablo después de todo no es un león, pues estaremos faltando a la palabra de Dios, que nos dice, velen y tengan cuidado porque este enemigo anda buscando a quien devorar. Y aunque las palabras de Jesús ahí en el Evangelio no son directamente dirigidas a Satanás, sabemos por el contexto que ese diablo tiene una agenda parecida a la del ladrón, ¿verdad? Que dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y él es alguien que actúa como ese ladrón. Él no tiene una agenda oculta, él tiene una agenda abierta. No está disimulando para nada cuál es su propósito, que es destruir la fe en el creyente, es oponerse a Dios. Por eso es que la palabra Satán significa adversario, es decir, el que se opone. No es un nombre propio, es un título, él es el adversario de los hermanos. Tenemos que tomar en cuenta esta realidad y de la manera que conocemos a Dios y debemos dedicarnos a conocer a Dios por encima de todas las cosas, tampoco podemos darnos el lujo de desconocer cuáles son las artimañas del diablo y cómo es que él actúa y cómo es que sutilmente puede tendernos una trampa y cuando viene a ver estamos enredados, como dice el dicho, hasta las patas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente confiamos demasiado. Confiamos demasiado y pensamos que no hay peligro alguno en ciertas actividades, en ciertas cosas que hacemos, en ciertas costumbres, en ciertas personas que frecuentamos y nos confiamos. Y cuando venimos a ver, estamos enredados en los negocios de este mundo. Recuerden el consejo del apóstol San Pablo a Timoteo. Si ninguno que milita, ninguno que está en el ejército de la salvación, ninguno que está caminando con Cristo, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de este mundo, a fin de agradar a aquel que le ha llamado, que le ha tomado por soldado. Entonces, muchas veces, sin apenas darnos cuenta, estamos dando pasos hacia el peligro y estamos comprometiéndonos más y más con este mundo materialista
que desconoce a Dios y que no tiene para nada en cuenta su sabiduría, su palabra. Por eso es que nosotros como cristianos tenemos que renunciar a nosotros mismos, tenemos que renunciar al mundo y tenemos que acercarnos a Dios. Y esto es muy importante. A veces lo hacemos por falta de conocimiento. Hay personas que no conocen realmente, son cristianos, pero no conocen cómo es que actúa Satanás y cómo es que él usa ciertas cosas, ciertas armas especiales para tendernos una trampa. Recuerden que la Biblia dice que se presenta como un ángel de luz. Es decir, que la apariencia en muchas ocasiones puede ser atractiva. Puede ser algo que nos invita a acercarnos, incluso algo que es bueno, es hermoso. Por eso es que se viste como ángel de luz, para que aquellos ingenuos que no han aprendido a conocer a Dios como deben conocerlo, y al enemigo en sus artimañas, pues caen presa del enemigo, muy sutilmente. Cosas que parecen buenas, pero que no lo son, y finalmente nos atrapan. Bueno, como titulé el devocional, La zorra y el león. Esta es una parábola, una fábula, donde una zorra que nunca había visto a un león andaba muy confiada. Pero sí, quizás había escuchado hablar del león y oía cuentos por allá y cuentos por acá del león que hizo esto, que lo otro, que es el rey de la selva, que es el poderoso, que... Bueno, la zorra hacía caso omiso, no tenía mucho interés en el asunto, pero estaba curiosa porque oía hablar del león. Y en una ocasión, sin querer queriendo, como dice, la zorra se puso delante de la fiera real, del león. Pero como era la primera vez que la veía, pues sintió un miedo espantoso y se alejó tan rápido como pudo. O sea, la zorra, la primera vez que se encuentra con el león, sale espantada, corriendo desesperadamente, porque le impactó el poder, la apariencia de este león. Pero dice que, bueno, pasaron los días y la zorra volvió a encontrarse con el león. Y esta vez, aunque la zorra sintió miedo, fue menos que antes. Y observó con calma al león por un rato. Y se fue. Todavía temerosa, pero se fue. Pasaron los días y la zorra se encuentra nuevamente con el león. Pero esta vez la zorra se llenó de valor lo suficiente para acercarse al león y entablar una conversación con él. Pues después de todo, 2 veces lo había visto y aunque se había impresionado no había pasado nada. Pero ahora que se acerca el león le da un zarpazo, la mata y se la come. Bueno, esta es la gran moraleja, que tenemos que tener cuidado con familiarizarnos demasiado con el peligro. La Biblia nos dice que debemos mantenernos lejos de situaciones, de personas, de cosas que puedan parecer quizás inofensivas, pero que solamente están esperando que estemos lo suficientemente cerca para devorarnos. De pronto estamos comenzando a dejar de hacer algo o a hacer algo que parece inocente y no nos preocupamos demasiado, pero nos vamos comprometiendo, nos vamos deslizando, nos vamos enredando. Y cuando viene a ver, hermanos, todas estas cosas ahogan la semilla del Evangelio de Cristo en nuestros corazones.
se forman espinos, abrojos alrededor de nuestro corazón, que impiden que el Evangelio crezca, que el fruto del Espíritu se manifieste en nuestras vidas, porque nos familiarizamos demasiado con cosas que parecen inocentes, pero que tienen el potencial de destruirnos. En este sentido tenemos que ser desconfiados. No podemos hacer lo que hizo la zorra, de cada vez acercarse más hasta llegar a confiar de que nada iba a pasar. No. Tenemos que mantenernos a la distancia. Tenemos que poner distancia entre aquellas cosas que nos pueden dañar nuestra salud espiritual, nuestra comunión con Dios. Seamos sabios y acerquémonos a Dios, porque en la cercanía a Dios está nuestra victoria. Él es quien nos va a dar su protección. Él nos brinda la armadura que debemos vestir, las vestiduras blancas de santidad y todas esas cosas que conforman la armadura de Dios que encontramos en Efesios capítulo 6. Revestidos de esa armadura en una actitud defensiva, con el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno, tenemos la victoria. Porque la victoria está garantizada, pero tenemos que andar en la verdad y tenemos que estar cerca de Dios y lejos de todas aquellas cosas que nos pueden dañar. Esto no significa que debemos vivir una vida como en una urna de cristal para no contaminarnos. No. La idea no es estar separados del mundo y de las situaciones potencialmente peligrosas a punto de descuidarnos de ellas, de olvidarnos y vivir una vida monástica, encerrada. Esa no es la idea, porque eso sería contrario a la palabra de Dios. Jesús oró, dice al Padre: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, necesitamos estar en el mundo y necesitamos ser en el mundo la sal de la tierra, la luz de este mundo. Es decir, que el llamado es a influenciar cristianamente en este mundo, no a separarnos monásticamente de él, encerrarnos simbólicamente hablando en un monasterio donde nos despreocupamos de todo lo que sucede en el mundo. No, tenemos que hacer la diferencia como sal de la tierra, como luz del mundo, resplandeciendo, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, como luminares en el mundo, dando a conocer a otros el mensaje del Evangelio. Entonces, separados, pero unidos en el sentido de influenciar sobre ellos. Y el Señor nos ha dado ese poder para que a través de nuestra vida su nombre sea glorificado. Que los impíos, al ver nuestras buenas obras, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Seamos sabios, aprendamos de esta parábola, no nos confiemos, no estemos jugando con el mal, porque Él está presto para devorarnos. Simplemente estemos cerca de Dios y enfrentando al mal de las diversas formas en que se presente. Si tenemos discernimiento espiritual, podremos saber cuándo es que algo que parece bueno es nada más que una trampa para nosotros. Que el Señor me les continúe bendiciendo en este día y les ayude a seguir triunfando en el Señor, porque en Él somos más que vencedores. Vamos a orar. Te damos gracias, amantísimo Padre, en esta mañana, por tu fidelidad, Señor, porque eres bueno, porque nos guardas
y nos cuidas de tantos peligros y de tanto mal. Ayúdanos a ser apercibidos, a ser sabios, a no confiarnos en ninguna cosa que pueda parecer inocente, pero que al final nos va a dar un golpe de muerte. Ayúdanos a ser despiertos espiritualmente hablando para poder ver, Señor, aquellas situaciones que no son más que trampas para destruir nuestras vidas. Enséñanos a caminar contigo, Señor, en espíritu y en verdad. En esta mañana te ruego que tú seas con las peticiones de cada uno de mis hermanos y que te glorifiques en cada uno de ellos. Padre Santo, trayendo salud al enfermo, oramos por Emmanuel Pérez y te suplicamos en el nombre poderoso de Jesús que tú hagas una obra en este hombre, Padre Santo. Levántale, Señor. Nada es imposible para ti, Dios amado. Así pedimos por cualquier otra persona que esté enferma, ya sea de COVID o cualquier otra enfermedad. Señor, te rogamos que tú tengas compasión y extiendas tu mano. Sé con Carlos Menchaca, nuestro hermano Félix, Señor, termina la obra que has comenzado. Gracias por la recuperación que está teniendo José Antonio Álvarez. Señor, gracias. Hemos estado orando y tú has escuchado nuestras oraciones. Confiamos, Señor, en que Esmeralda Aldana también tenga una operación positiva, Señor, sin ninguna dificultad. Y rogamos que Billy esté completamente recuperado, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en su necesidad. Y quiero rogarte, Señor, por esta petición de mi hermana Mari Padilla, que tú le des de tu gracia delante, Señor, de todas estas gestiones que ella necesita realizar. Rogamos que tú vayas con ella, Señor, dando gracias delante de todos. Abre puertas y que todo, Señor, sea para gloria tuya y en beneficio de nuestra hermana, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Rogamos que nos guardes a todos muy cerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar, amados. Que Dios les bendiga y la paz de Cristo sea con todos. Amén.